Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Mundo Hoy. Desde este momento hacemos un breve repaso por los títulos más importantes de la semana en el mundo y por supuesto matizado con muy buena música desde Buenos Aires. Mi nombre es Eduardo Pierce y cada fin de semana ustedes pueden escucharnos en Mundonet Radio New York a cargo de Charlie Palacio. El saludo para Ari López, que en este momento nos está retransmitiendo en Contigo Radio Miami. Gracias Radio Cultural TV en Perú, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Saludos para Infinito Radio desde México, Chalo Buitrago. El abrazo enorme para Radio Universo Musical en Villa Pegüeña, provincia de Neuquén, Argentina, Leandro Dieser. Dial 593, Guayaquil, Ecuador, Jonathan Lozano. El saludo y el respeto para Jesús Salvador de Open Radio Dominicana. Muchas gracias Rodrigo Maldonado y Marco Daza de ITV Innova 93.1 desde Sucre, Bolivia y para el mundo. FM Amor, Radio Caribe en Isla Margarita, gracias José Luna. Caracuey FM, Homer Herrera, saludos también. Y por supuesto Radio Onda Amistad, Alicante, España, José María. José María, muchas gracias, emisora que desde hoy también comienza a retransmitir El Mundo Hoy y es un placer. Muchísimas gracias. Gracias también a la gente de Onda Amistad en España que se suma en el día de hoy. Ustedes bien pueden ubicarme en las redes sociales. Mi nombre es Eduardo Pierce y directamente nos pueden contactar, pueden contar qué pasa en su pueblo, en su ciudad, en su país. Entre otras cosas, también pueden comunicarse para solicitar información. Nos buscan en redes sociales, Eduardo Pierce es mi nombre y estamos en contacto directo. Algunos de los temas trascendentes de la semana: los muertos en República Dominicana por la caída del techo en una disco, es uno de los temas importantes. Finalmente Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de $20.000 millones y Argentina levanta el cepo cambiario a partir de este lunes. Las elecciones presidenciales en Ecuador, por supuesto que también es uno de los temas centrales en el día de hoy. El helicóptero que cayó con sus ocupantes en New York, otro dato trascendente, con gente de España que estaba tripulando. La cumbre de la CELAC en Honduras, la cumbre de los países de América Latina y también el Caribe, es un dato importante que obviamente ha traído diferentes consecuencias, principalmente en la carta final donde se refieren a las medidas que ha tomado Donald Trump en cuanto a los aranceles. La violencia en Colombia y la violencia en Haití. Venezuela declaró la emergencia económica por los números de Trump. Son algunos de los temas importantes que estaremos en el mundo hoy. Tenemos todos los estilos musicales y eso también es importante porque ustedes pueden abordar el estilo que quieran, sugerir para poder escuchar a futuro canciones que gusten. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. La información necesaria. En España, el presidente Sánchez expresó sus condolencias tras el accidente del helicóptero en New York. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó de tragedia inimaginable la muerte de 5 españoles en un accidente de helicóptero en New York y ha expresado sus condolencias a sus allegados en un momento tan desgarrador. En Ecuador, votan en medio de una violencia criminal sin precedentes, un homicidio por hora. Ecuador elige este domingo quién gobernará el país durante los próximos 4 años en medio de la crisis de seguridad y violencia, la peor de su historia, como pone de manifiesto que en los primeros meses del 2025 se registra una media de un homicidio por hora, pese a que desde hace un año se encuentra en una guerra contra el crimen organizado. Daniel Noboa, el actual presidente, buscará seguir al frente del país. Su competidora, Luisa González, es la candidata que tiene el apoyo, entre otros, de Rafael Correa, el expresidente. Aliaron en México 11 personas asesinadas. En el sur del país, según los medios, se trata de un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado por control en la zona de Guerrero. En Perú plantean que la Organización de Estados Americanos declare organización terrorista internacional al Tren de Aragua.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció su pedido a la Organización de Estados Americanos para que declare banda criminal transnacional al Tren de Aragua como organización terrorista. Una huelga de transportistas paralizó la capital de Bolivia. Más de 25 bloqueos y largas filas en los teleféricos marcaron la jornada tras el rechazo del Consejo Municipal en una alza tarifaria previamente acordada. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. En Venezuela, el chavismo le apuesta a figuras de trayectoria para las próximas elecciones legislativas de mayo. El chavismo anunció sus candidatos para las elecciones previstas para el 25 de mayo y apostó a figuras de trayectoria, como el actual presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, además de Nicolás Maduro Guerra y Cilia Flores, el hijo y la esposa respectivamente de Nicolás Maduro. En Argentina, médicos que trataron a Maradona, al astro del fútbol, aseguran que su última operación fue innecesaria. Médicos que atendieron a Diego Armando Maradona poco antes de su muerte aseguraron durante el juicio contra 7 profesionales de la salud por el fallecimiento del ídolo argentino que la operación en la cabeza a la que fue sometido poco antes de morir no era necesaria. Los fallecidos en la discoteca de Santo Domingo suben a 218. El saldo de fallecidos en el derrumbe de una discoteca en Santo Domingo es de 218, según informaron autoridades dominicanas. La violencia en Colombia se cobró la vida de 157 defensores de derechos humanos en 2024. En Colombia, 157 líderes defensores de derechos humanos, 11 casos menos que en 2023, lo que evidencia la vida de estos líderes no está para nada garantizada, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Un dato realmente trascendente. En Estados Unidos, muchos migrantes dejaron los refugios de New York por miedo a las expulsiones. Lo dejamos en libertad de acción. Lo importante es estar comunicados. Eduardo Pierce te comenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. Y como siempre noticias, de eso se trata, vamos con un dato importante. En Brasil, Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia en el norte de ese país por fuertes dolores en el abdomen. Antes había dicho que tenía miedo que lo maten, principalmente si iba a la cárcel. Recordamos que lo investigan por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva. Cayó un pequeño avión cerca del aeropuerto de Boca Ratón en Florida, Estados Unidos. Uruguay registró en 2024 la cifra más baja de nacimientos desde el año 1888. República Dominicana creó una comisión de expertos para determinar las causas del colapso de la discoteca que dejó 221 muertos. La Fiscalía de Chile imputó a un carabinero por la muerte de 2 jóvenes antes del partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Donald Trump anunció progresos en las negociaciones con Israel y Hamas por una nueva tregua en Gaza. Avanzan los preparativos para el despliegue de tropas de paz en Ucrania pese a la incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos. Macron llamó a defender el mercado europeo tras la tregua arancelaria anunciada por Trump. El Mercosur ampliará temporariamente la lista de excepciones al arancel externo común en medio de la crisis global. Los cancilleres de los estados parte se reunieron en Buenos Aires, convocados por el canciller Gerardo Bertein, y coincidieron en la urgencia de actualizar el bloque regional. Actualmente la Argentina tiene 100 productos exceptuados de este arancel regional. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram @edupier1. Una hora con la actualidad mundial, los títulos de la semana. Esto es El Mundo Hoy. Mi nombre es Eduardo Pierce y agradezco que estés del otro lado y por supuesto a las numerosas emisoras en el mundo que están retransmitiendo este programa semanal de música y noticias. Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de utilizar las vidas de cientos de milicianos chinos para prolongar la invasión a Ucrania. Horror en Chile. Una niña boliviana de 8 años fue vendida por su abuela y luego esclavizada.
Los periodistas nicaragüenses en el exilio luchan por sobrevivir combinando oficios. Un informe de una ONG llamada Fundación por la Libertad y la Democracia reveló el progresivo deterioro de las condiciones para ejercer la profesión dentro y fuera de ese país. La policía de Bolivia detuvo al abogado Jorge Balda por su participación en el levantamiento militar de 2024. Los muertos en República Dominicana, el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario, las elecciones presidenciales en Ecuador son algunos de los temas más importantes. La ONU advirtió que Israel amenaza la capacidad futura de los palestinos en Gaza. El alto comisionado para los derechos humanos condenó el bloqueo del enclave palestino, incluidas las necesidades básicas y la idea repetida de que los habitantes deben abandonar forzosamente el territorio. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. La información necesaria, los datos muy particulares, lo que tienes que saber. La ONU dictó medidas cautelares a México para garantizar el resguardo de los restos de las personas desaparecidas en Jalisco. Zelensky acusó a Rusia de rechazar un alto el fuego y afirmó que solo una mayor presión internacional podría obligar a Putin a aceptarlo. Arranca la carrera electoral para elegir presidente en Bolivia. La votación fue convocada para el 17 de agosto. La policía de España desarticuló una banda narco que ingresaba droga por el puerto de Valencia. Estados Unidos respaldó las acciones del gobierno panameño dirigidas a frenar la influencia de China en el Canal de Panamá. Benjamín Netanyahu dialogó con Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, con el objetivo de mitigar el impacto de los aranceles del 17% impuestos a Israel. Más de 350 niños palestinos detenidos en cárceles israelíes se encuentran hoy, según varias denuncias de organizaciones internacionales. Chile registra una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Las alertas se dispararon hace tiempo, pero no fue hasta hace 2 semanas que el Instituto de Estadísticas confirmó el grandísimo cambio demográfico al que se enfrenta Chile. En 2023, el país batió todos sus récords y registró 1,16 hijos por mujer. La ciudad de New York registra el menor número de tiroteos de la historia. La ciudad estadounidense registró durante el primer trimestre de este año el número más bajo de tiroteos en su historia, es decir, desde que el Departamento de Policía de la urbe comenzara a elaborar estas estadísticas en 1994. La mitad de los haitianos no tiene lo suficiente para comer, esto lo advierte la ONU. La mitad de la población del país caribeño no tiene lo suficiente para ingerir, según el último análisis de seguridad indumentaria de Naciones Unidas. Jane Baum resaltó que México quedó mejor que otros países en los aranceles de Donald Trump. Estados Unidos acusó a 3 inmigrantes salvadoreños de la pandilla M13 de 4 asesinatos. Perú promulgó una ley que permite a la policía usar armas de fuego en casos de delito flagrante. Son algunos de los temas importantes. Es mi nombre. Y también recuerden que nos escuchan en el mundo entero. Ahora les voy a decir algunos de los nombres de las radios que nos están retransmitiendo en este momento y por supuesto el agradecimiento a ellas. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El mundo hoy, con Eduardo Pierce. Los fines de semana, el repaso de lo más trascendente. Manifestantes protestaron en Estados Unidos contra los recortes de Trump y Musk en ciudades de todo el país. Hallaron 14 cadáveres en una ciudad al noreste de la República Democrática del Congo tras la retirada de la pandilla del M23. Más de 230 haitianos en situación migratoria irregular han sido detenidos en 48 horas en las últimas horas en diferentes lugares de República Dominicana. Maestros panameños lanzan una huelga general a partir del 23 de abril en contra de los cambios de la ley de seguro que trata el Congreso.
confiscaron más de 42.000 arbustos de coca en Honduras. Las Fuerzas Armadas de ese país incautaron una plantación con 42.500 arbustos de coca en el norteño departamento de Colón. Instan en Trinidad y Tobago a acelerar la integración en el Caribe. El ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Mary Brown, reiteró el compromiso de su país con la implementación del mercado común en la región y dijo estar listo para concretarlo a corto plazo. Estados Unidos revocará las visas de todos los ciudadanos de Sudán del Sur ante su falta de cooperación con los vuelos de deportación. Los títulos más trascendentes los contamos en una hora. El Kremlin aseguró que no habrá alto el fuego hasta que se responda a las inquietudes rusas. Decae la confianza en Argentina en el gobierno del presidente Milei ante la situación económica del país. El gobierno enfrenta un cambio drástico en la percepción pública que pone en jaque uno de sus principales pilares, la esperanza de un futuro mejor económico. En Colombia liberaron a 5 ganaderos secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional. En España, el presidente del Tribunal Constitucional dijo que le preocupa muchísimo que tanto los políticos como el Supremo cuestionen al tribunal. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, dijo que le preocupa muchísimo que desde ámbitos políticos y desde el Tribunal Supremo se cuestione la legitimidad del tribunal, porque hacerlo es cuestionar a la propia Corte Suprema de Garantías, pero también el sistema democrático. Un hombre en Perú cumple oficialmente 125 años, aparentemente convertido en el hombre más longevo. El peruano Marcelino Abad Tolentino, conocido como Machico, ha cumplido 125 años según los registros oficiales de su país, con hoy y el agradecimiento a los oyentes que se van sumando. Recuerden que hay mucha gente que quizás por un motivo u otro en la semana se les complica informarse. Por eso estamos los fines de semana en la radio que eliges para escuchar buena música y para informarte. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. La información necesaria. Las Fuerzas Armadas de Venezuela dicen estar alerta ante una operación de falsa bandera en el Esequibo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela se mantiene alerta ante la supuesta operación de falsa bandera contra una plataforma de la petrolera estadounidense ExxonMobil que opera en aguas del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que Caracas disputa con Guyana. La Unión Europea impondrá aranceles a productos de Estados Unidos por $28.000 millones. Proponen en Colombia la creación de un movimiento social por la paz. Los participantes coincidieron en que para solucionar el conflicto armado en el país, la solución política es la única vía viable, siempre que se aborden sus causas, también la estructura. Los comunistas en Chile eligieron a la ministra de Trabajo como candidata a la presidencia, uno de los temas importantes por el cual habrá una conferencia de prensa este fin de semana, a cargo de Janet Jara. España es uno de los países de Europa que recibe más mujeres para abortar. España es uno de los países de Europa que recibe más mujeres que viajan para abortar, según una investigación periodística internacional coordinada por el diario español Público, que indica que cada año más de 5.000 mujeres cruzan las fronteras de sus países por las dificultades que enfrentan para una interrupción del embarazo. Después de 227 años, llegaron a Perú los restos simbólicos del último hijo de Tupac Amaru. Los restos simbólicos de Fernando Tupac Amaru, el hijo menor del líder de la rebelión contra el poder colonial, que se considera la semilla de los movimientos independentistas en América, fueron homenajeados por las autoridades peruanas en Lima tras haber llegado el fin de semana anterior, 227 años después de su muerte, en España. Países Bajos inició una nueva fase en la venta de cannabis legal en cafeterías. 10 municipios de los Países Bajos participaron desde este lunes pasado de un proyecto experimental para vender solo cannabis cultivado legalmente con el fin de fomentar la producción y la venta regulada de la marihuana. Estamos compartiendo
El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. En diferentes emisoras del mundo nos escuchas también el sábado y el domingo. La idea es que los fines de semana maticemos con buena música tu día, estés trabajando o estés en casa, pero con la información necesaria. La sanidad gazatí al borde. 602.000 niños en Gaza están en riesgo de tener discapacidad crónica por la falta de vacunas. República Dominicana endurece su política contra la migración haitiana. El presidente Abinader pidió a los haitianos indocumentados marcharse voluntariamente o serán deportados. Costa Rica acumula 15 femicidios este 2025. El país registró desde el comienzo del año hasta los últimos días 15 femicidios, comprendidos 2 el último fin de semana que costaron la vida a 2 muchachas de 18 y 19 años. Instan en Barbados a denunciar la actividad criminal. El ministro de Asuntos Internos de Información de Barbados, Wilfred Abrams, llamó a la ciudadanía para que colabore más con la policía en medio de un aumento de crímenes violentos en el país. Guatemala registró 688 incendios forestales en la temporada. Guatemala registra desde el inicio de la actual temporada en diciembre pasado hasta hoy 688 incendios. Alertan que en Siria podrían quedar más de 100 sitios con armas químicas que dejó escondido el ex dictador Al-Assad. Polonia volvió a activar una operación de despliegue aéreo ante la intensa actividad de Rusia en Ucrania. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos con más información. Avanza una ley en California que restringiría el uso del asiento delantero en los buses para menores de 16 años. En España, el rey advierte de que la discriminación al pueblo gitano persiste y pide inclusión plena. 4 homicidios en 24 horas se registraron en Uruguay. Una escuela debió ser desalojada tras una balacera. En Montevideo, la capital, crecen los crímenes relacionados con el narcotráfico. Netanyahu y Trump abordaron la relación con Irán y Siria y el rescate de los rehenes en su reunión que mantuvieron en la semana en Washington. Zelensky confirmó que el ejército ucraniano está operando dentro de la región rusa de Belgorod. Miles de indígenas acamparon en Brasilia en defensa de sus derechos ancestrales. Renovaron la defensa de su derecho ancestral a la tierra y exigen al presidente un mayor respeto al medio ambiente. Más de 40.000 niños han sido desplazados este año en Haití debido a la violencia, mientras que 1 de cada 4 menores de edad vive en barrios con acceso limitado a la ayuda social. Expresidente de Bolivia, Rodríguez, rechazó ser el candidato a vicepresidente de Evo Morales en Bolivia. Clausuraron un restaurante de comida china en Madrid que servía palomas como pato laqueado. La Fiscalía de Costa Rica acusó al presidente Rodrigo Chávez de presionar a contratistas para beneficiar a su círculo más cercano. En una hora te contamos la información. En el Caribe, también mucha música y buenos intérpretes en España. Entonces, en el lugar que te encuentres, te comunicas y nos dices directamente para poder abordar no solamente temas de tu país, sino también canciones, esos grandes éxitos. ¿Cómo te comunicas con el mundo hoy? Justamente buscando mi nombre y apellido en las redes, Eduardo Pierce, y podemos estar en contacto directo. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Vamos con más noticias. Último segmento. Realizan en Paraguay la primera cirugía fetal cerebral. El Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción realizó con éxito la primera cirugía fetal cerebral intrauterina en Paraguay. En Guatemala, es la segunda ciudad de Latinoamérica con soldados en misiones de paz. Guatemala tiene 354 soldados distribuidos en 8 países con el objetivo de cumplir misiones de paz, segunda de Latinoamérica por detrás de Uruguay.
El presidente de Uruguay apuesta por sólidos nexos con Panamá y el Mercosur. Yamandú Orsi estuvo reunido con el presidente de Panamá y también viajó para participar en Honduras de la cumbre de la CELAC. Anuncian marcha en defensa de la soberanía nacional de Dominicana. Será el próximo 27 de abril. La Comisión Europea presentará la próxima semana su plan de respuesta a los aranceles estadounidenses. La Casa Real, en España, descartó que por el momento haya una formación militar para la infanta Sofía. La Casa Real no contempla el día de hoy la posibilidad de que la infanta Sofía, a punto de finalizar el bachillerato en Gales, tenga una formación militar. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó que al entorno de Javier Milei, el actual mandatario, lo manipuló hacia un proyecto de poder. Maestros dieron clases a un creciente número de niños migrantes varados en el sur de México en la última semana. Maestros en la frontera del sur de México han creado un programa para dar clases a los niños migrantes varados en la región tras un aumento interanual del 70% de la migración. Pekín negó la implicación organizada de ciudadanos chinos en Ucrania y defiende su neutralidad. El ministro de Comunicaciones de Lula da Silva en Brasil renunció tras ser imputado por un caso de corrupción. Arrestaron en Florida a una universitaria transgénero por usar un baño femenino. Estados Unidos dijo que debe juzgarse a Rusia según sus actos tras la última matanza de civiles en Ucrania. Murieron 8 miembros del Clan del Golfo en una operación militar en Colombia. Algunos de los temas importantes de la semana. El secretario general de Naciones Unidas dijo a Israel que no aceptará sus condiciones para la ayuda humanitaria en Gaza. Información necesaria los fines de semana. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram @edupier1. Y por supuesto que antes de irnos no quiero dejar de nombrar a toda la gente que hace posible que estemos en estas bellas emisoras que nos retransmiten todos los fines de semana, el sábado y el domingo. Gracias, como siempre. Un abrazo muy grande para Mundonet Radio en New York. Allí está Charlie Palacio. Ari López en Contigo Radio Miami. Radio Colonial TV, un abrazo muy grande en Lima, Perú, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. El saludo enorme a México, allí está Chalo Buitrago a cargo de Infinito Radio. También nos reproduce en Argentina, en Villa Pegüeña, Neuquén, Leandro Dieser a través de Radio Universo Musical. Saludos para la gente de Dial 593, Hermosa Radio en Ecuador, a cargo de Jonathan Lozano. También el abrazo enorme en República Dominicana para Open Radio Dominicana, donde está Jesús Salvador. Saludos para Rodrigo Maldonado y para Marco Daza. Ellos están a cargo de ITV Innova 93.1 y nos reproducen desde Sucre para todo el mundo en Bolivia. Saludos a la gente de Isla Margarita. Gracias FM Amor, gracias FM Caribe 93.5. Equipo y oyentes, gracias José Luna por estar. Caracuey FM, un abrazo para Homer Herrera. También abrazo enorme para la gente que nos reproduce en Radio Onda Amistad. Ellos comenzaron hoy a reproducirnos, están en Alicante, en España. Josema, te mando un abrazo muy grande y gracias por confiar en este producto. Realmente muchísimas gracias. Y por supuesto, a todos ustedes, el saludo